Bienvenidos a otra ocasión más aquí en Faro Teológico. Este es el capítulo número 3, este podcast original de la radio ULS. Les saluda Rodrigo Valdés, su servidor, quien les estará acompañando con Javier Jule. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo, qué tal? Bastante bien, en este día pues bastante emocionado porque estamos comenzando el mes de octubre y específicamente para Faro Teológico es un mes bastante estratégico, pues estamos conmemorando aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña el mes de la Reforma Protestante, y es de ese tema del que vamos a empezar a hablar en este capítulo número 3 y en los capítulos de este mes, del mes de octubre, ¿verdad?, sobre la Reforma Protestante. En esta ocasión tenemos la grata presencia, la grata visita del licenciado Miguel Ángel Rivas Renderos, quien es licenciado en Teología y ha estudiado una maestría en la UCA sobre Teología Latinoamericana. También es doctorante en la Universidad Don Bosco. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los radio oyentes, y es un privilegio poder estar esta mañana con ustedes para compartir este tema muy importante de la Reforma Protestante. Así es, y es que, bueno, en esta ocasión, licenciado, hemos estado hablando de que hablaríamos sobre la Reforma Protestante, la Reforma Radical del teólogo Thomas Müntzer. Así es, Thomas Müntzer es un teólogo contemporáneo de Martín Lutero, y que en el contexto de la historia de la Iglesia ha sido bastante olvidado, y no solamente olvidado, sino también marginado por los historiadores, ya que es el enemigo por antonomasia del gran reformador Martín Lutero. Entonces los historiadores normalmente lo han vedado, o sea, lo han ignorado o lo han callado, digamos, en los libros de historia, precisamente porque es un personaje bastante controversial por sus enseñanzas, por sus principios revolucionarios, pero que actualmente ha sido rescatado por los historiadores porque también ha hecho un gran impacto en lo que se conoce en América Latina como la teología de la liberación. Perfecto, sí, y es que también tengo en mis manos una obra suya que habla sobre este teólogo, llamada Pentecostalismo y Revolución en la Reforma Protestante como desafío a las iglesias pentecostales. En esta obra, licenciado, ¿cuál es la idea principal que trata de transmitir? Bueno, la idea principal es de que normalmente cuando se celebra la Reforma Protestante, en el contexto tanto protestante como evangélico, solo se hace memoria de Martín Lutero y de Juan Calvino, y se deja de lado a este personaje, Thomas Müntzer, y que este personaje, digamos, en el caso de las iglesias evangélicas pentecostales que celebran a Martín Lutero y a Calvino, se olvidan de que tienen un referente que precisamente es Thomas Müntzer, porque Thomas Müntzer en su elaboración teológica estuvo inspirado también sobre, digamos, lo que es el Espíritu Santo en las Escrituras. Fue un místico y por lo tanto le dio bastante importancia a lo que es el nuevo nacimiento, a lo que es el Espíritu Santo, solo que en su cosmovisión del Espíritu Santo, según se basa ahí en las Escrituras, específicamente en el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, no solamente mira al Espíritu Santo como alguien que puede liberar a una persona del pecado individual, sino que va más allá. Él plantea que el Espíritu Santo, así como puede liberar y transformar a una persona del pecado individual, también puede transformar estructuras pecaminosas. Es decir, las estructuras pecaminosas son las injusticias, las marginaciones, la marginación al pueblo pobre, al pueblo sufrido, etcétera. Entonces, en ese sentido, el libro se enfoca en que los evangélicos pentecostales tienen una referencia específicamente en la época de la Reforma con este personaje Thomas Müntzer. O sea, no solamente, en ese caso diríamos que Lutero y Calvino para las iglesias pentecostales salvadoreñas o a nivel mundial no son los referentes de dicha iglesia, sino que es precisamente Thomas Müntzer, porque él sí, bueno, yo en mi investigación y en la publicación de este libro le llamo que Thomas Müntzer es un proto-pentecostal, en el sentido que el término pentecostal, aunque ya está acuñado en la Biblia, pero hace referencia a una fiesta judía, que esa fiesta judía en primer lugar fue como celebrar la fiesta de las primicias de los frutos, pero luego ya en la época
de los apóstoles tiene la connotación de la renovación del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, esa sería, digamos, la connotación del término pentecostal en la Biblia, pero luego ya históricamente el término pentecostalismo vinculado a las iglesias evangélicas, diríamos pentecostales, ya tiene otra connotación. Y en ese sentido es como en mi libro, en mi investigación, hago referencia a Thomas Müntzer como un proto-pentecostal, precisamente porque yo hago una comparación, ahí hago una columna donde pongo los elementos, diríamos, teológicos del pentecostalismo y los elementos teológicos de Thomas Müntzer, que tienen bastante coincidencia uno con el otro, a diferencia de lo que señalaba de que para Thomas Müntzer la liberación no solamente es individual, sino también es colectiva, la liberación de estructuras de opresión, estructuras que marginan y empobrecen al ser humano. Entonces, esa es y por eso Thomas Müntzer fue un teólogo, bueno, inspirado desde esa perspectiva, un teólogo revolucionario. Radical. Un teólogo radical. Y por eso algunos historiadores hacen la diferencia entre la reforma, le llaman ellos magisterial, vinculada con Lutero y Calvino, y la reforma radical. La reforma magisterial tiene que ver solo con elementos así propiamente. Cuando se habla de reforma magisterial, se habla de cambios de leyes en el contexto, digamos, de la educación. Pero cuando hablamos en ese caso de Martín Lutero y de Calvino, estamos hablando de un cambio de doctrinas, de elementos teológicos, pero que no afectan el status quo. Claro. En cambio, la reforma radical, y en ese sentido, yo también cuestiono de que no debería de llamarse reforma radical, porque la intención de Müntzer no era hacer una reforma. Una reforma es como retocar aquello que ya está, pero que tiene ciertos fallos. Entonces, bueno, reformémoslo o arreglemos esto, pero siempre se mantiene el mismo sistema, pero con ciertas correcciones. Así es. En cambio, la pretensión de Müntzer no es hacer correcciones, sino que es más bien, diríamos popularmente, darle vuelta. ¿Una revolución? Un cambio total y radical del sistema establecido. Esa es la propuesta de Müntzer. Por eso fue hasta las últimas consecuencias, porque eso es lo que él pretendía, no solamente dar un retoque. Y por eso los críticos le llaman a la reforma de Lutero y de Calvino, le llaman magisterial, porque solamente era como hacer ciertos cambios. Claro. Pero en el caso de Müntzer no pretende hacer solamente unos retoques, sino que transformar totalmente y radical el status quo de la época. ¿Es entonces esta reforma magisterial, por así decirlo, un primer paso para que Müntzer haya tomado la motivación, digamos, para dar esta propuesta? Exactamente. Bueno, algunos historiadores vinculan a Thomas Müntzer con Lutero. Dicen que Müntzer, en primer lugar, fue discípulo de Lutero, de que cuando Lutero comenzó con la reforma, Müntzer lo vio con buenos ojos y que se hizo discípulo de Lutero. Otros historiadores dicen que no fue discípulo de Lutero, sino que ya él tomó su propio camino también. Pero para algunos es más verosímil de que sí, primero tuvo un vínculo con Lutero, pero que luego, al ver que Lutero tuvo que lógicamente por cuestiones históricas y coyunturas, tuvo que hacer alianzas con los príncipes para procurar lo que él pretendía hacer. Entonces eso no le pareció mucho a Thomas Müntzer, y ahí se desvinculó de Lutero, y no solamente se desvinculó, sino que comenzó a criticar precisamente a la teología de Lutero y al personaje mismo, Claro. de tal manera que Müntzer le decía a Lutero el doctorcito de paja, o sea, así le llamaba, el doctorcito de paja. Y también le llamaba que era como, así que ya traducido sería que era como un cerdo de engorde siendo preparado para ser
comido, entonces, o para ser frito. Entonces, era en ese sentido, era bien despectivo Thomas Müntzer con Lutero. ¿Podría compararse esta historia de discípulo, maestro y el discípulo superando o tomando otro rumbo del que llevaba el maestro, y compararla con lo que pasó con Sigmund Freud y Carl Jung en la materia del psicoanálisis? Sí, podría ser así, aunque como repito, hay otros datos que dicen que Thomas Müntzer no fue literalmente discípulo de Lutero, sino que sí tuvo una cierta simpatía con Lutero, pero que la perspectiva de Thomas Müntzer iba más allá porque en el caso de Lutero él se congració mucho con los príncipes, y algunos señalan que fue una estrategia de Lutero porque si no hubiera sido así, no hubiera logrado lo que pretendía alcanzar. Claro. Tuvo que apoyarse de gente poderosa. Y además que los príncipes vieron en Lutero también un instrumento útil para sus intereses también, para sacudirse, digamos, el yugo del Papa y todo eso. Entonces apoyaron en ese sentido a Lutero. Pero Thomas Müntzer iba más allá que eso, porque como Lutero, al asociarse con los príncipes, lógicamente estaba apoyando el status quo. En cambio, Müntzer era en contra de eso. Y para fundamentar eso, en caso de que Müntzer era un teólogo revolucionario e iba en contra del poder, quiero hacer una cita que él hace, bueno, una cita que Thomas Müntzer le dirige precisamente a los príncipes, y en beneficio del campesinado pobre y excluido. Y Thomas Müntzer dice, el charco hediondo del que surge la usura, el hurto. Y el hurto son nuestros señores y príncipes. Hacen de todas las criaturas su propiedad. Los peces en el agua, el pájaro en el aire, la planta, en la tierra, todos deben ser suyos. Luego proclaman los mandamientos de Dios entre los pobres y dicen, no robarás. Oprimen a todos, al campesinado pobre, al artesano, lo desollan y lo raspan. Esa cita es emblemática para entender la postura de Thomas Müntzer, la postura revolucionaria en contra de los príncipes, porque en ese contexto los príncipes eran dueños de los bosques. Entonces la gente pobre, digamos, si no tenía que comer y tenía necesidad de ir a cazar, digamos, al bosque, no lo podía hacer. O sea, si cazaba cualquier animal que estuviera en el bosque y lo cazaba y lo atrapaban, digamos, los soldados o los policías del príncipe, era condenado como un ladrón. O sea, entonces por eso Müntzer señala que los príncipes se han apoderado de todo y dice que ellos son los ladrones, pero que acusan precisamente al campesinado de ladrones, y ellos dicen, luego proclaman los mandamientos de Dios entre los pobres y dicen, no robarás. Claro. Cuando ellos precisamente se han apoderado de todos los recursos, de todos los bienes, y en ese sentido es como se oprime al pobre. Luego también dice Müntzer, todos los bienes deben ser comunes y deben distribuirse a cada uno según sus necesidades, según lo requiera la ocasión. Cualquier príncipe, conde o señor que no quisiera hacer esto, después de haber sido advertido de ello, debería ser decapitado o ahorcado. Entonces, en estos dos citas de lo que dice Thomas Müntzer podemos ver la radicalidad del mismo, es decir, está en contra totalmente de la injusticia, y también cómo se excluye y se margina al pobre, y no solamente eso, sino también cómo se le roba al pobre, o por lo menos cómo el sistema está estructurado para empobrecerlo. Así es. Y es que realmente su argumento tiene bastante peso, tanto en la época feudal en la que él pudo haber vivido, como en ahora, la época neoliberal en la que vivimos, ¿verdad? Viendo una evolución del feudalismo al liberalismo y del liberalismo al neoliberalismo, y viendo cómo también esa distribución de poder y esa distribución de lo material sigue estando en muy pocas manos.
Y claramente en la época en donde él vivió no fue la misma en la que vivió, por ejemplo, Marx, que también tenía ciertos argumentos de la distribución de las riquezas bastante parecidos a los de Thomas Müntzer. En este caso, la valentía y la radicalidad de Thomas Müntzer es todavía más pesada, ya que estamos hablando de la época feudal. Sí, claro. Entonces, y por eso esta figura es bastante importante en lo que es la teología de la liberación, porque lo que él señala, y como usted también lo comentaba, es precisamente pertinente en nuestro contexto, pues en un contexto de lo que es el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Entonces, por eso la teología de la liberación hace una recepción de la teología de Thomas Müntzer, de tal manera, por ejemplo, un teólogo estadounidense que vivió muchos años, bueno, casi toda su vida en Costa Rica, que se llamaba Juan Stam, publicó 2 tomos que se llama Haciendo Teología en América Latina, y en uno de esos tomos toca el tema de Thomas Müntzer, y él señala a Thomas Müntzer como el padre de la teología de la liberación, precisamente porque la teología de Müntzer, que nace, digamos, se inspira en las escrituras, se inspira en los evangelios, se inspira en el reino de Dios. Entonces, y eso lo lleva, digamos, a un contexto revolucionario, porque Müntzer al final tuvo que agarrar las armas porque vio que no había otras opciones. Entonces, lo que le llaman la guerra campesina. Entonces, la teología de la liberación tomó bastante de Müntzer, aunque en el contexto católico, porque Juan Stam era protestante y él dice que Thomas Müntzer es el padre de la teología de la liberación, pero en el contexto católico se habla que el padre de la teología de la liberación es Gustavo Gutiérrez, con su libro que publicó, que se llama Teología de la Liberación en Perspectiva, ya por los años 1971. Entonces, o 72, por ahí va, aunque primero fue una publicación, luego tuvo una revisión y luego otra publicación. Entonces, pero podemos ver ahí que la teología de Thomas Müntzer, como usted comentaba, es bastante pertinente, no solamente allá en el siglo XVI, sino también hoy en día en nuestro contexto actual latinoamericano, y por no decir quizás mundial, ¿verdad? Donde siempre la brecha entre ricos y pobres es más grande. Así es. Una de las citas adentro en la portada de su obra cita lo siguiente: a los hombres y mujeres que han luchado y siguen luchando para hacer del mundo un lugar más justo. Thomas Müntzer. Vamos a seguir después de un corte comercial con este interesante tema de la reforma radical en este mes de la reforma protestante. Ya volvemos con más en Faro Teológico. ¿Sabías que la ULS cuenta con una biblioteca increíblemente útil? Aquí encontrarás miles de recursos impresos y digitales para apoyar tus estudios. Desde libros, revistas, periódicos y diccionarios, hasta un catálogo en línea, nuestra biblioteca tiene todo lo que necesitas. Además, contamos con un personal amable y servicial que está siempre dispuesto a ayudarte. ¿Qué estás esperando? Visítanos y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Estamos de vuelta en el capítulo de Thomas Müntzer en el Faro Teológico con el licenciado Miguel Ángel Rivas Renderos. Licenciado, nos comentaba que Thomas Müntzer estaba contra los príncipes y mencionó la guerra campesina. ¿Qué nos puede opinar sobre eso? Bueno, algo interesante de lo que va a ser digamos la rebelión de los campesinos contra, perdón, de los campesinos contra los príncipes, es que ellos, como era lógico, primero trataron la manera de dialogar con los príncipes, hicieron una propuesta de 12 artículos para los príncipes, digamos la mayoría de campesinado. En este caso estamos hablando de los campesinados de Alemania, de Austria y de Suiza. Ellos pedían ciertos cambios en el contexto sociales, políticos y también eclesiales, y elaboraron 12 artículos, que es lógico que ellos hicieran una propuesta en un diálogo, pero lamentablemente en las demandas que ellos hicieron en estos 12 artículos no fueron escuchadas, al contrario, fueron como diríamos refutadas
por otro discípulo de Lutero, se apellidaba Melanchthon, algo así. Él refuta la propuesta de los 12 artículos del campesinado. Entonces, ya cuando es lógico, cuando ya el diálogo se cierra, entonces ya no hay otra solución que agarrar las armas. Y yo quería mencionar, por lo menos al principio, pues son los 12 artículos, pero quería mencionar por lo menos algunos datos de estos 12 artículos. Por lo menos son algo extensos, pero por lo menos mencionar unas 2 que 3 primeras líneas de cada uno para que vean las peticiones que los campesinos estaban haciendo, que eran peticiones que se basaban en las escrituras, en la Biblia, y también eran bastante justas lo que ellos estaban pidiendo por lo que estaban viviendo también en ese contexto. Entonces, una de las primeras peticiones es que ellos, dice primero, en nuestra humilde petición y ruego, así como nuestra voluntad y resolución, que de hoy, dice, en adelante tengamos poder y autoridad. Bueno, ellos piden precisamente tener poder y autoridad, de tal manera que cada comunidad, dice, pueda elegir y nombrar un pastor. O sea, esa es la primera petición que ellos hacen, de que los príncipes ya no manden, digamos, a un cura que responda a los intereses propios, digamos, del poder, sino que el pueblo, ellos mismos puedan elegir a un pastor, en este caso a un cura, que responda a los intereses del pueblo. Esa es una de las primeras peticiones que hacen. Y luego también piden en segundo lugar, así como un justo diezmo, está establecido por el Antiguo y Nuevo Testamento, confirmando: nosotros estamos dispuestos, dice, y deseosos de pagar el justo diezmo de grano. O sea, ahí también vemos que ellos no solamente están dispuestos a pagar el diezmo, sino también que no se abuse de lo que los príncipes les quitan. El pueblo está claro en ese sentido de que en este caso, digamos, aunque puede debatir si hay que dar diezmo o no, pero eso sería otra cuestión. Pero en este caso están claros de que tienen que pagar un impuesto, y ese impuesto es un diezmo, pero ellos dicen que sea un impuesto justo, o sea, que no vaya más allá en el contexto del abuso. Entonces, otra petición que hacen, dicen ellos, en tercer lugar: ha sido hasta ahora costumbre para algunos de tratarnos como si fuésemos de su propiedad privada, lo que es de lamentar, considerando que Cristo nos ha liberado y redimido a todos por igual, al siervo y al Señor, sin excepción, por medio del derramamiento de su preciosa sangre. Entonces pueden ver que el campesinado también tiene conciencia de que si en ese contexto, digamos, todos profesan la fe cristiana, entonces todos han sido liberados por un mismo Señor y por una misma sangre. Entonces, en ese contexto, ellos señalan con sus palabras de que son iguales el siervo y el Señor ante Dios, digamos, ante Cristo, porque dicen ellos, porque Cristo nos ha liberado y redimido a todos por igual. Entonces, ellos tienen una concepción de igualdad. Y por lo tanto están pidiendo a los príncipes que no los traten, como pueden ver, como propiedad privada. Interesante. Entonces, y así van ellos haciendo muchas peticiones. Y luego también dicen, en cuarto lugar, ha sido hasta ahora costumbre que a ningún pobre le era permitido atrapar venado o animales salvajes o peces de las aguas fluyentes, lo que nos parece que solo totalmente es indecoroso y poco fraternal, sino también egoísta y contrario a la palabra de Dios. Lo que les comentaba anteriormente con la cita que hicimos de Münzer, de que los príncipes eran dueños de los bosques, y por lo tanto les era prohibido a los pobres ir a meterse a los bosques a buscar comida. Entonces aquí los campesinos piden que eso también sea erradicado, que les permitan también poder ser partícipes de los bienes terrenales, porque ellos señalan de que eso es poco fraternal y también egoísta, y no solamente que
no es egoísta, sino que también va en contra de la palabra de Dios. Y ellos apelan a eso porque los príncipes también precisamente hacen uso, se supone, de la autoridad que Dios les ha dado como elegidos de Dios para gobernar al pueblo. Entonces hay una concepción que ellos son representantes de Dios ante el pueblo. Entonces por eso el campesinado hace uso de eso, y así sucesivamente. Como repito, son 12 artículos que los campesinos le mandaron a los príncipes precisamente para que ellos tomaran conciencia de esa realidad y así pudiera haber una reforma en este contexto pacífica a partir del diálogo. Bueno, aquí hay, como les digo, son 12 y son bastante extensos, pero ante esta propuesta, digamos, del campesinado, que es una propuesta de diálogo, una propuesta de reforma, donde ellos quieren hacer valer sus derechos, entonces vienen los teólogos de los príncipes y comienzan a refutar estas posturas o estos 12 artículos del campesinado. Entonces, lógicamente, ahí como que les van cerrando el espacio, digamos, de diálogo, y cuando el espacio de diálogo se cierra, entonces ya viene la confrontación armada, y ahí es como va a surgir lo que es la guerra campesina, que en este caso hasta Engels, uno de los compañeros y financistas de Carlos Marx, también escribió un libro que se llama precisamente la guerra campesina en Alemania. Entonces, haciendo como, digamos, o recogiendo esos datos históricos, precisamente para plantear en el contexto de la época de Engels también eso, ¿verdad? Que hasta dónde pueden llegar las opresiones y cómo el pueblo se puede levantar también ante las mismas. Usted nos hablaba, licenciado, de que estos teólogos afines al poder hegemónico en esos contextos eran discípulos de la escuela de Lutero. Ajá. Los que defendieron o los que refutaron. Exacto, ¿verdad? Exacto, sí. En este caso tenía una pregunta paréntesis. Lutero en estos momentos, ¿verdad? Sabemos de que Thomas Müntzer fue contemporáneo de Lutero. En estos momentos Lutero fue partícipe de esta historia. Claro. Precisamente uno de sus discípulos, que le decía que es Melanchthon, aquí, bueno, yo señalo en lo que he escrito, Melanchthon identifica que la propuesta de los campesinos se basa en una incorrecta interpretación del Evangelio, utilizando el mismo como excusa en su actitud rebelde. Esa es la propuesta, o sea, esa es la lectura que hace uno de los grandes discípulos de Lutero a la propuesta que los campesinos están haciendo. O sea, los tacha de que no tienen una correcta interpretación y que en base al Evangelio, sin interpretarlo correctamente, se están rebelando contra el status quo. Entonces, y ese es uno de los discípulos, digamos, más cercanos de Lutero. Entiendo. De los discípulos más cercanos de Lutero. Entonces, Lutero está estrechamente vinculado, porque no quisiera cuestionar en ese sentido a Lutero, pero los datos históricos lo señalan. Para los historiadores, esa es una página negra de Lutero, porque o sea, él está avalando el status quo, pero no solamente eso, él y sus discípulos, digamos, no solamente eso, sino que también cuando los campesinos ven que su propuesta de reforma es refutada, o quieren valer su derecho, es refutado, entonces lógicamente otro camino que van a tomar es las armas. Y Lutero, cuando ve que estos campesinos se están armando y quieren ir a la guerra, prácticamente les da el aval a los príncipes que vayan a matar a los campesinos. O sea, esa es una de las páginas negras de Lutero. Algunos citan literalmente a Lutero, que dice que vaya a matar a esos perros. Claro, y es que podemos encontrar la información en internet sobre este levantamiento campesino que fue en el año 1525. Exacto, entre 24 y 25. Ajá. Reza: el 15 de mayo se inició la batalla, que duró solo unos pocos minutos. Los príncipes, para evitar la lucha, hicieron disparar sus cañones contra los campesinos. Cuando estos esperaban la respuesta a la tercera embajada, encomendada a ciertos aliados de la nobleza baja que no regresaron, y sin esperar las 3 horas de tregua pactadas,
Al hacer fuego nutrido sobre los campesinos, estos huyeron monte abajo para refugiarse en la ciudad, perseguidos por las tropas principescas que les acuchillaban y que, a continuación, tomaron y saquearon la ciudad y pasaron a cuchillo a todos los varones, hasta que los príncipes entraron y pidieron cesar el pillaje y la carnicería. Los campesinos de los pueblos circundantes entregaron cabecillas y predicadores, previamente amarrados, como condición para obtener la libertad de sus maridos. Se obligó a las mujeres a matar a garrotazos a los predicadores, atados de pies y manos. Se estima que hubo en total entre 3.000 y 10.000 campesinos muertos, con solo 6 bajas en el ejército principesco. Münzer fue trasladado a finales de mayo a Mühlhausen. El 27 de mayo fue ejecutado y decapitado junto con otro compañero de él, Pfiffer, algo así, que había sido capturado un poco antes. Fuera de los muros de Mühlhausen, su cadáver fue empalado y su cabeza clavada en una estaca a las puertas de Mühlhausen, donde se mantuvo durante años como una advertencia para otros. Esa fue la consecuencia al final del teólogo del que hoy estamos hablando. Sí, claro, y en eso, digamos, algunos ven en Lutero como el que dio, digamos, el buen visto e incitó a los príncipes precisamente a que hicieran esa masacre. Algunos hablan de 30.000 campesinos, otros hablan de 100.000 campesinos. Claro. O sea, realmente fue una masacre porque los campesinos prácticamente iban armados con, como diríamos hoy en día, con palos y piocha. No tenían armas convencionales como el ejército de los príncipes. Entonces, por eso fueron también masacrados. Me parece, y es que hay bastantes comparaciones históricas en lo que estamos hablando. Por ejemplo, la rebelión de los nonualcos, en este caso, con la historia de Münzer, en donde también hubo una rebelión del campesinado hacia el poder hegemónico para tener, por así decirlo, unas mejores condiciones de vida. Y en este caso tiene el mismo final, lo que sería Aquino, donde fue empalado y puesto como una señalización, una advertencia ante el pueblo para que no se sublevara. Licenciado, ¿cuál es la interpretación teológica entonces de esta historia que acabamos de contar? Bueno, todo estos acontecimientos nacen precisamente, digamos, la defensa del campesinado que hace Thomas Münzer, nace precisamente del evangelio, de la justicia, de la solidaridad. Entonces, y él escribe precisamente sobre eso. Pero no solamente eso, porque Münzer va en contra, digamos, del abuso de los príncipes, va en contra también de la alianza que Lutero tiene con los príncipes, pero también Münzer escribe en contra de la iglesia, en aquella época la iglesia católica. Estamos hablando que Lutero es un reformador, pero también está la iglesia católica y están los príncipes. Entonces Münzer va contra esos tres grupos, digámoslo. Lutero como reformador, los príncipes como causantes de la opresión al campesinado, y también la iglesia católica, la curia de esa época, precisamente como instrumentos del poder. Y también como, digamos, instrumento ideológico de sometimiento del pueblo. Entonces, en ese sentido, Münzer va a atacar tanto a Lutero como a los príncipes, pero también a la Iglesia Católica Romana, a la curia, y en sus escritos, o sea, en los escritos de Münzer, habla de los curas, pero también de manera despectiva. Claro. De manera despectiva, claro. Precisamente porque han instrumentalizado, digamos, la fe para oprimir al pueblo, para someterlo, pero también para enriquecerse y quedarse callados ante las injusticias que se están dando. Es lo mismo que sucedió precisamente con el contexto de la teología de la liberación. Lo mismo que sucede también más atrás, lo que se mencionaba anteriormente, en el contexto de la época de Carlos Marx. Por eso Carlos Marx señala que la religión es el opio del pueblo en ese sentido, porque es la droga que adormece, o la ideología que somete, digamos, al pueblo a través de la fe. Y por eso algunos dicen de que la fe en ese sentido puede ser liberadora o instrumento de sometimiento. Entonces Münzer va a tomar la fe
como instrumento de liberación. Claro. Y eso es lo que va a inculcar. Y entonces, y esas son las primeras ideas, digamos, aparte de lo que se mencionaba fuera de audio, si se podría decir de esa manera, aparte de Bartolomé de las Casas y de Montesinos, que también fueron digamos, instrumentos que desde la perspectiva de su fe, la perspectiva, digamos, de sus creencias en Dios, también lo utilizaron para defender a los indígenas en aquella época, cuando fue la conquista o la colonización española. Entonces también Münzer va a utilizar la fe no como instrumento de opresión, sino como instrumento de liberación, y por eso él exige precisamente que la fe se vea desde esa perspectiva, porque realmente, digamos, la fe tiene esa dimensión liberadora, no solamente personal, sino también estructural, social, política, económica, etc. En este segundo, en esta segunda parte de este podcast hemos estado hablando sobre la historia, hemos dado un repaso histórico y hemos interpretado de manera teológica esta historia, este clímax de la vida de Thomas Münzer, que acabó decapitado, empalado, por órdenes de aquel poder hegemónico, al tener estas ideas radicales, estas ideas revolucionarias, en donde buscaba utilizar la fe como un instrumento de liberación y no como un instrumento que adormeciera el pueblo, y como él veía de que se estaban gestando las cosas en su tiempo. Fue un hombre que a lo largo de los años estuvo muy empeñado en realizar esta reforma, por así decirlo, porque en realidad no sería una reforma, sino que más bien una especie de revolución, en este caso, de lo que ya se estaba gestando en su contexto. La reforma protestante entonces tiene también la cara de la reforma radical, de la cual se basa actualmente la teología de la liberación. Thomas Münzer entonces fue principal incitador, principal iniciador de lo que hoy conocemos como la como la teología de la liberación. Es así como hemos interpretado la historia en este caso, y después de esta pausa comercial vamos a dar un repaso, vamos a dar una interpretación de lo que es ahora la teología de la liberación, iniciada en su tiempo, en el siglo XVI, por un teólogo llamado Thomas Münzer. Ya volvemos con más en Faro Teológico. La Universidad Luterana Salvadoreña expande sus horizontes. ¿Quieres estar al día con las últimas noticias y eventos de tu universidad? Sintoniza Radio ULS. Radio ULS. En nuestra programación encontrarás una variedad de contenido, entrevistas, debates y programas de opinión. No te pierdas de nuestras transmisiones en vivo desde nuestra sede central en San Salvador. Además, contamos con una selección de música en la que podrás escuchar los éxitos del ayer y hoy. Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Volvemos al tercer segmento de Faro Teológico, donde estamos hablando sobre la Reforma Protestante y la Reforma Radical, específicamente sobre Thomas Münzer, acompañados del licenciado Miguel Ángel Rivas Renderos. Aprovechando que estamos hablando del precursor, Thomas Münzer, háblenos sobre el contexto de la teología de la liberación, licenciado. Bueno, en la actualidad la teología de la liberación, para algunos dicen que ya no es pertinente, y otros dicen de que mientras hayan pobres en América Latina y específicamente aquí en El Salvador, la teología de la liberación sigue siendo pertinente. Sin embargo, cuando uno mira la historia de la teología de la liberación, lógicamente fue una teología que respondió a las necesidades históricas del continente latinoamericano, y específicamente en este caso, en toda Latinoamérica y aquí en El Salvador también, con los padres jesuitas también como referentes, en el caso de Ignacio Yacuría, John Sobrino y otros específicamente de los padres jesuitas que fueron precursores aquí en El Salvador de lo que es la teología de la liberación. Incluso aquí a partir de estos padres y de la UCA se publicó una especie de teología sistemática de la teología de la liberación que se conoce como Mysterium Liberationis. Mysterium Liberationis son 2 tomos
donde escriben diferentes teólogos de la liberación de América Latina, y donde es una especie precisamente, como decía, de teología sistemática, pero enfocado a lo que es la teología de la liberación. Y esos, digamos, son unos grandes aportes que se reconocen a nivel latinoamericano, porque son libros que son referentes precisamente para dicha teología. Sin embargo, en la actualidad la teología hoy en día va por otros horizontes, aunque, como repito, los críticos dicen que ya no es pertinente, pero los que todavía defienden la postura de la teología de la liberación señalan de que mientras hayan pobres, la teología de la liberación sigue viva, sigue pertinente. Aunque los desafíos actuales de la teología van por otro lado, dicen algunos, aunque lógicamente siempre hay pobres y marginados en nuestro país y también en el mundo. Entonces, pero ahorita los teólogos están más enfocados en los desafíos que está planteando, digamos, la modernidad y la posmodernidad, y también los desafíos que está planteando, digamos, las tecnologías actuales, porque por un lado se habla de la inteligencia artificial, cuál sería el desafío para la teología, y por otro lado también se habla de la tecnología propiamente dicha, que hay documentales que señalan que las tecnologías actuales están haciendo más tonto al ser humano, en el sentido de que ya no hace uso de su cerebro, sino que todo se lo deja a la tecnología, incluso para buscar una simple dirección. Ya no hace uso de preguntarse que dónde está tal dirección, sino que solamente lo pone en el teléfono y el teléfono lo guía. Entonces, esa en la actualidad, digamos, para poner como en el contexto, lo que ahorita los teólogos están más bien pensando en esa línea, pero en la teología de la liberación siempre se está pensando precisamente en las cuestiones de cómo sacar a los pobres de esa situación, y también en un contexto profético de cómo denunciar las injusticias sociales, políticas y económicas que precisamente los poderosos y muchas veces los gobiernos en turno también hacen con los más vulnerables y los más pobres y necesitados. Entonces, en ese sentido, la teología de la liberación sigue vigente porque en el mundo, mientras hay injusticia, mientras hayan pobres, en ese sentido la teología sigue vigente, aunque los teólogos, como repito, hoy en día están pensando más en otras cosas, ¿verdad? Porque hace poco hubo un congreso de teología y que precisamente se estaba pensando cuáles eran los desafíos de la teología hoy en la actualidad. Entonces se estaba pensando precisamente en eso. Yo incluso escribí un artículo que se llama Teología entre la modernidad y la posmodernidad, donde se plantea en qué consiste la modernidad y la posmodernidad, y también cuáles son los desafíos que éstas plantean a la teología. Hay un artículo que puede ser que sea publicado en la revista de teología en la próxima edición de aquí de la Universidad Luterana. Pero como repito, la teología de la liberación en la actualidad se mira desde esa perspectiva. Por un lado nos dicen, no, ya no está vigente, pero por otro lado, mientras hayan pobres, mientras el poder esté excluyendo, marginando y pisoteando al pobre, la teología de la liberación sigue vigente, y esa es la denuncia también que en la actualidad se hace a partir de muchas veces del abuso de poder, de las injusticias que se dan en el país también, más que todo en esto que estamos viviendo también del régimen de excepción, donde se señala que ha habido mucho abuso de poder en muchos contextos, y también que hay mucha gente inocente que ha ido a parar a las cárceles. Entonces, en ese sentido, los que pronuncian y dicen que la teología de la liberación todavía pervive, está viva, entonces se han dedicado precisamente a esas denuncias que se conocen también como denuncias proféticas, a partir de la fe y a partir de la base teológica de la teología de la liberación. Es decir, licenciado, la existencia de la desigualdad en este país es el indicador que justifica la pertinencia en la actualidad, entonces, de la teología de la liberación. Exactamente, eso es lo que dicen los que defienden la pertinencia actual de la teología de la liberación. Aunque también la teología de la liberación es bien interesante porque puso las bases de lo que se conoce hoy en día como las teologías del genitivo. También que son teologías liberadoras, por ejemplo, la teología feminista, la teología indígena, la teología
negra, que le llaman también, la teología queer, o la teología queer, o queer como le llaman también, que es precisamente que es una teología que se enfoca en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas que profesan otras opciones, digamos, en el contexto de género, ¿verdad? Entonces, pero todo eso que está surgiendo hoy en día, diríamos que son como variantes o ramas precisamente de la teología de la liberación. Claro. Que la teología de la liberación puso las bases para que hoy en día estas teologías tengan vida. Claro. Tengan vida. Entonces, en ese sentido, la teología de la liberación pervive, digamos, en estas teologías que se conocen como teología del genitivo. Aquí en la carrera de teología la tenemos como, también tenemos una asignatura que se llama teologías emergentes, precisamente donde se tocan esas teologías que se basan en la teología de la liberación, o las inspiró la teología de la liberación. Claro, y temas de actualidad como las teologías del genitivo, también podemos analizar o dar una relación de la teología de la liberación con también, por ejemplo, los ODS. No sé si los ODS, licenciado, han sido tratados o han entrado en el argumento o en el debate de la teología de la liberación. Bueno, para serles sincero, no recuerdo esto de la ODS, si me pueden ahí... Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Bueno, siempre en el contexto, digamos, de las Naciones Unidas y todo eso, se supone que participan, digamos, las universidades, y en este caso las universidades que tienen pensamiento liberador, ¿verdad? O sea, hay una propuesta académica, digamos, en esos objetivos que mencionaban, ¿sí? Que plantea. Perfecto, licenciado. Licenciado, ha sido un gusto haberlo tenido aquí en la cabina de Radio ULS, hablando de este interesante tema y de este interesante perfil histórico como lo es Thomas Müntzer. Hemos visto, licenciado, el contexto de quién era Thomas Müntzer, de qué es la diferencia entre lo que sería la reforma magisterial y la reforma radical, como habíamos visto esa dicotomía entre Martín Lutero y Thomas Müntzer. Vimos también cómo a través de la historia Müntzer avivó aquellas quejas, avivó aquella motivación del campesinado en aquel momento, en el siglo XVI, para proponer de una forma diplomática hacia el principado de aquella época una reforma, una serie de condiciones para las cuales las personas podrían vivir de una mejor forma, y que al final pues fueron ignoradas y tuvieron que tomar las armas, así como muchos otros contextos históricos. Aquí también en El Salvador hablábamos de la pertinencia también en este último bloque de la teología de la liberación, que al final el precursor fue pues lo que sería Thomas Müntzer con su reforma radical, ¿verdad? De ahí es donde viene la teología de la liberación. Licenciado, entonces este tema de la teología de la reforma radical es totalmente nuevo para mí y totalmente pues bienvenido y bastante enriquecedor para el conocimiento de la teología. Al final, el objetivo de este podcast Faro Teológico es ampliar los conocimientos tanto de las personas que están estudiando teología como de las personas interesadas en el mundo teológico sobre esto, sobre los temas teológicos. Licenciado, comentarle usted es parte aquí de la familia de la Universidad Luterana Salvadoreña, específicamente, ¿verdad?, de la carrera de teología. Coméntenos, licenciado, cuáles son sus palabras que puede hablar con respecto a la carrera y con respecto a las personas que están interesadas. Bueno, invitarles de que yo siempre he planteado que la teología es una ciencia que le abre muchas perspectivas a uno. La gente piensa que la teología es solamente estudiar la Biblia y todo eso, pero no. La teología abre muchas perspectivas, y invitarles que aquí está la carrera disponible en esta universidad, que es considerada una de las universidades más baratas, digamos, en el sistema de cuotas. Y también la universidad en la carrera de teología también ofrece
medias becas, entonces hay mucha oportunidad para poder, y también convenios con instituciones, digamos, religiosas. Hay mucha oportunidad para poder venir a estudiar aquí la licenciatura en teología, y algunos que ya tienen precisamente hay personas que ya tienen sus carreras. Les diría que aunque uno tenga una carrera ya por delante, digamos una licenciatura, una maestría en otras áreas del conocimiento, la teología es un plus que ayuda, digamos, a enriquecer las perspectivas. Entonces, invitándoles a las personas que ya tienen una carrera o que no, que puedan estudiar teología en nuestra universidad, eso les va a hacer un plus a los que ya tienen una carrera por delante, y también les va a abrir el pensamiento. Y a los que no, también invitándoles que es una carrera muy interesante también, que aunque no es una carrera lucrativa, digamos, en el sentido que uno pueda hacer dinero con esto, pero también es una carrera de servicio al prójimo, y también una carrera de entrega, digamos, en este caso aquí tenemos una opción preferencial por los pobres, a los más necesitados. Así es, así que la invitación está hecha a todos y todas los que nos están escuchando, de que si están estudiando la carrera de teología, sigan motivándose para seguir estudiando, para poder licenciarse aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña, y a las personas que están interesadas en este tema, en el tema de lo teológico, que les interesan estos temas que estamos tratando en este podcast Faro Teológico, para que puedan acercarse a la Universidad Luterana Salvadoreña y puedan inscribirse en la licenciatura en teología de la ULS, que por cierto va a estar estrenando un nuevo pensum. También quiero invitarles para que se puedan acercar a la colecturía de la Universidad Luterana Salvadoreña aquí en San Jacinto, San Salvador, y puedan adquirir el trabajo investigativo de nuestro invitado, el licenciado Miguel Ángel Rivas Renderos, Thomas Müntzer, Pentecostalismo y Revolución en la Reforma Protestante como desafío a las iglesias pentecostales. Licenciado, ahí está su trabajo, y para que las personas lo puedan adquirir. Sí, claro. Aquí lo pueden venir a comprar en la Universidad Luterana. No sé qué costos tiene el libro, pero está disponible, y es un libro que puede aportar mucho hoy en día, digamos, porque Thomas Müntzer, en el ambiente religioso actual, tanto católico como evangélico y protestante, es bien desconocido. Y hoy que estamos en este mes de la Reforma, sería importante conocer dicho personaje, que también ha aportado mucho a la fe cristiana, y también, como decía al principio, es un referente para las iglesias pentecostales, porque él también fue un hombre, digamos, yo le nombré ahí en mi investigación proto-pentecostal, por la cercanía que tiene con las doctrinas de las iglesias pentecostales. Y bueno, me mencionaban que el libro es bastante cómodo, tiene un precio de $3.50, entonces bien accesible. Así es, entonces, bastante accesible, entonces lo pueden obtener, y más en este mes que, como repito, ya está por celebrar la Reforma Protestante, y normalmente, como decía, solo se celebra, o sea, hace referencia a Lutero y Calvino, pero se olvidan de Thomas Müntzer, que es un personaje muy importante y relevante también para nuestro contexto evangélico pentecostal. Así es, la invitación entonces también está hecha para que usted venga y pueda adquirir en colecturía el trabajo investigativo del licenciado Miguel Ángel Rivas Renderos. Esto ha sido todo, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión de Faro Teológico, nuestro tercer capítulo, en donde hemos estado hablando de la Reforma Protestante, específicamente de la Reforma Radical hecha por Thomas Müntzer. Ha sido un gusto, les he estado en compañía de su servidor, Rodrigo Valdés, del compañero Javier Jule. Javier. Muchas gracias por escucharnos. Y también del licenciado Miguel Ángel Rivas Renderos. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por escuchar este tercer capítulo. En el siguiente capítulo vamos a estar hablando también de otro tema interesante en este mes de la Reforma Protestante, también relacionado con la Reforma Protestante, y esperamos de que nos puedan dejar en la cajita de comentarios todas las dudas que tengan acerca de este tema y temas que ustedes esperan de que nosotros podamos hablar en este podcast. Así que esto ha sido todo por este día. Estamos en la cabina de radio ULS en el podcast Faro Teológico. Hasta la próxima.